tarde. Primero quiero agradecer a la sociedad por la invitación, tanto a la sociedad internacional como a las sociedades vasculares, en especial a Oscar Castillo y Durán, con quienes estado en comunicación multinivel. El tema que les voy a hablar es el impacto de la canulación en el desarrollo de complicaciones y técnicas de compresión y hemodiálisis. Un poco de repetición quizás con lo que habló el doctor Tushar anteriormente, pero esta repetición es importante. Voy a describir el efecto del trauma mecánico y hemodinámico en los periodos de precanulación y canulación, en la evaluación introluminal de la posición de las agujas durante la diálisis, un estudio que hicimos, y el estudio piloto comparativo randomizado que hicimos con hojas de metal versus cánulas plásticas en el desarrollo de complicaciones que requieren intervención radiológica y quirúrgica. Este es el mapa de Canadá. Esta es la provincia de Ontario, el círculo señala donde yo trabajo, es al sur de la provincia de Ontario. Como ven, es un país muy grande, muy colorido y también muy frío, con climas muy extremos, muy amigables. La de Niágara, para los que no la conocen, y las auroras boreales que son muy impresionantes. Y cuando quieran me pueden visitar. Y la otra cosa que les decía es, mi unidad tiene 450 pacientes de hemodiálisis, tenemos 4 turnos, incluyen pacientes de diálisis nocturna que se realizan 3 veces por semana en la noche, y no es ideal, pero solamente tenemos entre 55 y 60% de pacientes con accesos vasculares que son fístulas y injertos, el resto son catéteres. Como todos sufrimos de lo mismo en el mundo. Todos sabemos que la hemodiálisis requiere acceso continuo al torrente sanguíneo, y ya sabemos que tenemos una fístula, los injertos y los catéteres. Por supuesto que el acceso a la arteriovenosa fístula es la preferida, porque tiene menos complicaciones y mayor sobrevida. Las complicaciones en los accesos son de 0.35 por paciente por año, y nos cuesta tratarlas entre $3,600 y $3,000 por paciente por año, siendo las más caras las complicaciones por los catéteres relacionadas a infecciones. Entre los 3 tipos, las fístulas y los injertos requieren canulación. Los traumas en los accesos vasculares, que son fístulas o injertos, pueden ser mecánicos o hemodinámicos. Y eso ocurre como la canulación introduce mucho trauma en los accesos vasculares. Hemos dividido los traumas entre 2 periodos importantes. Precanulación, que es cuando el acceso se crea, hasta el inicio de la primera canulación, y por supuesto el periodo de canulación es con la primera aguja hasta, con suerte, a largo plazo. Antes del inicio de la canulación, desde el tratamiento de la creación, pasan más o menos 3 meses para que un acceso se madure, un poco menos si es que es un injerto. En este periodo hay muchas complicaciones que muchas de las enfermeras en diálisis no vemos, porque en este periodo son el problema de los cirujanos, de los intervencionalistas y de los nefrólogos, porque tienen que tratar estas complicaciones que previenen la maduración. Pero una vez que ese acceso está declarado maduro y que puede iniciar canulación, la sobrevida enteramente corresponde al tratamiento de enfermería. La ciencia se ha dedicado mucho a tratar los problemas que ocurren en el periodo de precanulación, que, como se saben, durante la cirugía, la movilización, el tratamiento de los vasos, ocurre todo este trauma, y eso causa, después de la anastomosis, el cambio de flujo, hay un montón de turbulencia con el aumento de flujo, aumento de presiones. Todos estos cambios mecánicos y hemodinámicos inician cascadas que incentivan la formación neonítima de la hiperplasia. Y la ciencia se ha dedicado mucho a tratar de corregir esos problemas en este periodo. Como por ejemplo ahora se están tratando de hacer intervenciones percutáneas que van a minimizar ese trauma mecánico que ocurre con la cirugía, con la manipulación, y hay diferentes mecanismos de crearlas. Las intervenciones percutáneas son muy específicas, pacientes que califican para este tipo de procedimientos tienen que tener características muy especiales de los vasos, por lo cual no muchos pacientes van a proceder a ese tratamiento. Pero cuando funciona, funciona, y una vez que ya está formado, como ustedes pueden ver en esta imagen, esta fístula está ya dilatada,
Y con suerte las canulaciones van a ser sin problemas, no como la que presentó nuestro colega el doctor Tusha, con una primera canulación y una infiltración que sabemos que a veces hasta con una infiltración puede haber un hematoma tan grande que puede dañar y causar trombosis en la fístula. Una vez que ya empieza el periodo de canulación, este es trabajo de enfermería. El cuidado directo de este paciente va a ser minimizado, el trauma mecánico con la introducción de las agujas va a ser minimizado con la técnica óptima de canulación. Los traumas también durante la biocanulación son mecánicos, que son directamente relacionados a la medición y a la técnica, y también hay traumas hemodinámicos, que son relacionados al flujo turbulento que ocurre, no solamente a la hora de la fístula que ya tiene su flujo aumentado, pero también durante la diálisis, con el jet, el flujo que viene de la aguja venosa contra la pared vascular. Sabemos que las funciones tienen que ser repetitivas. En un paciente de 3 veces por semana va a requerir unas 156 canulaciones por lado, la arterial y en la venosa, en el año. Esas son bastantes funciones en segmentos de canulación que normalmente no son de más de 10 centímetros o 12 centímetros de largo. Si es que uno piensa que es el antebrazo comparado con el brazo, las longitudes de los accesos vasculares son muy diferentes. En la parte superior de los brazos, los accesos tienden a ser de menos longitud. Entonces, lo que se requiere es la canulación óptima. ¿Qué es la rotación? Una rotación sistemática con la rotación de escalera. O de lo contrario, si el paciente es adecuado, se puede hacer una canulación en un mismo sitio, que es la rotación de agujero del botón. Desde la inserción de diálisis en los 60, ya se describieron en este artículo del 84, ya se describieron las deformaciones plásticas que ocurrían en los vasos, de acuerdo al tipo de función que se hacía. En el panel de la izquierda, la figura de la izquierda enseña una rotación perfecta de escalera. En la segunda es lo que se llama función en la misma área, que no es ideal, pero eso normalmente ocurre cuando la longitud del acceso no es muy larga como para poder dar rotación adecuada. Y en la tercera figura nos indica la canulación de agujero de botón de aguja, que no se practica mucho, excepto en los pacientes que saben que tienen un avanzado cuidado higiénico o los pacientes que van a la diálisis domiciliaria, que son autofunción. Sabemos que en este tipo de la canulación que no es óptima, es la función de área que daña las paredes de los vasos y causa aneurismas. Los traumas mecánicos producidos por las agujas pueden ser agudos y crónicos. La canulación óptima causa un daño mínimo tisular, mientras la canulación es problemática, uno puede tener infiltraciones, hematomas, retraso, pérdida de tratamiento, puede perder el acceso de forma a la gravedad. Cuando la rotación es inadecuada, como en la figura superior de la derecha, uno puede ver ahí las costras de las funciones que están muy cercanas. Cuando la rotación inadecuada va a destruir las paredes elásticas de los vasos y va a crear esta tensión que va a producir la dilatación aneurismal. Y hay una relación inversa entre la distancia entre las funciones y el tamaño, la dimensión del aneurisma. Cuanto más cercanas están las funciones, más grande va a ser el aneurisma. Y esto se conoce, como dije hace unos momentos, desde la incepción de la diálisis en los años 70, 80, ya se sabía de estos efectos. Cuando las funciones tienen cierto tipo de erosiones, requieren tratamiento quirúrgico, que normalmente es tratamiento de emergencia. Uno no quiere que llegue al estado en que este paciente llegó, con suerte, llegó a la unidad, y ustedes miren cómo late, a punto de romperse. Con suerte, se da tratamiento quirúrgico a tiempo, el paciente está, si no está en la casa, el paciente puede sobrevivir y se puede tratar. Pero aún así, dándose el tratamiento oportuno y tratándolo, requiere procedimientos muy intensos. La recreación del acceso, con suerte nos va a dar un segmento vascular de canulación, pero lamentablemente
hace el segmento más corto. Entonces estamos en el mismo problema. Cuando el segmento de canalización es más corto, la rotación es más difícil de hacer. Los segmentos cortos de canalización son un obstáculo para esta rotación. No tenemos pacientes como la figura de la izquierda, es un paciente que tenía esta fístula por 35 años. Eso lamentablemente no se ve en estos días. Tenemos pacientes con muchas comorbilidades, con muchas patologías vasculares, en las cuales las fístulas o los accesos no desarrollan con segmentos ideales para rotar, como el paciente de la derecha. Cuando la selección del área, normalmente pensábamos que el área de canulación ya estaba lista para usarse, reusarse, cuando la costra ya se había caído y el área estaba intacta, la piel estaba cerrada y el área estaba intacta, entonces uno asumía que en el exterior estaba curado, en el interior también está igual. Y cogemos el área donde no haya una costra para poner la siguiente aguja de canalización. Solamente podría ser en esta área que estoy marcando con un mouse. Hicimos estudios histológicos en los que teníamos que resectar fístulas que requerían excisiones por diversos motivos, un montón eran cardíacos o por problemas de potencial, de ruptura potencial. Entonces, en estos estudios, evaluábamos y hicimos los estudios histológicos y observamos cómo era la parte adventicia de la fístula. Como ustedes pueden ver acá, este es un hematoma que está en la parte adventicia. Y nosotros pensábamos de que en la parte interna también todo estaba curado. Para nuestra sorpresa, era la parte interna de estas fístulas que repetitivamente, fístula excisada tras fístula excisada, todas las fístulas tenían las mismas marcas de canulación que ustedes pueden observar en la figura inferior de la derecha. Estas marcas están en 1 centímetro de diámetro. Y en ese centímetro de diámetro, en esa circunferencia, contamos más de 13 funciones en diferentes estados de curación, con indentaciones de diferentes profundidades. 13 marcas que son equivalentes a un mes de diálisis de 3 veces por semana. Entonces, imagínense, en la idea que teníamos de que cuando ya no había una costra, ya estaba curado internamente, no es así. Quizá se sume, podemos decir que eso se deba al ambiente endémico del paciente renal, en que la curación es más lenta comparado con los pacientes de personas normales, o en los aspectos hemodinámicos de tener alto flujo en una fístula, o del flujo continuo y el jet flow y el efecto en la pared vascular, en que esto no se cura muy rápido. Pero es evidencia de que la curación de estas heridas de las agujas no pasan a la velocidad que nosotros antiguamente pensábamos, por lo que hace la rotación mucho más importante de lo que antes la considerábamos. La deformación no solamente es el problema que se puede romper, se puede restaurar, arreglar. Otro problema importante que pasa con esta deformación, este cambio de geometría vascular altera la hemodinámica interna, especialmente en las áreas aneurismales. Cuando uno piensa en los vasos del sistema vascular, la circulación es de tal manera que las células circulan en el centro del vaso y alrededor del plano donde están flotando, y eso está diseñado por la naturaleza de esa manera para prevenir fricción, porque ya sabemos que la fricción, estamos en la era del endotelio. Cualquier cosa que produzca fricción o trauma al endotelio va a iniciar cascadas que inducen componentes bioquímicos que producen en la íntima de la hiperplasia el son tromogénesis. Entonces, imagínense, cuando hay un cambio de geometría, este flujo laminar, a la hora que cambia, se vuelve turbulento. Esas células van a friccionar con el endotelio y van a estar en estas cascadas con un constante trauma que va a inducir más producción de trombos y neoíntima de la hiperplasia de la neoíntima, especialmente en las áreas aneurismales, como se pueden ver en este diagrama inferior. Aún más, la turbulencia durante la diálisis. Estamos hablando de esta fricción aumentada que le damos al paciente en diálisis estándar de 4 horas a 400 centímetros por minuto,
con presiones de 250 plasma arterial venosa. Imagínense el jet en la pared venosa, si es que está dirigido contra la pared de la fístula. Eso es bastante irritación. Eso está pasando 3 veces por semana, 4 horas, 6 horas, 8 horas que el paciente esté en una diálisis nocturna. Es bastante turbulencia. Entonces, en adición a los cambios geométricos, tenemos esto, ¿no? Esta situación que la producimos. Más razón para rotar sistemáticamente cada vez para que ese trauma no pase en la misma área todo el tiempo. La turbulencia de la diálisis la observamos ahora con los métodos que tenemos de visualización ecográfica. Y nosotros usamos 2 tipos de agujas de metales y las plásticas las cánulas plásticas. Y nosotros observamos que en las agujas de metal, el jet iba directamente a la pared posterior, contra la pared, haciendo mucha fricción, mientras que la plástica cánula tendía a estar dirigida al centro, ¿no? Al centro. La plástica cánula plástica, tiene un diseño especial. Entra con una guía de metal, con una punta que es de 17 de calibre, no de 15, y el cuerpo actúa como una aguja de 15. Tiene 4 agujeros dentro del medio centímetro de la punta, lo que hace que las presiones se dispersen. Entonces, esta cánula, que va a hacer una función muy pequeña, va a actuar como una aguja de metal de 15, siendo una función de 17. Por ese lado nomás ya tenemos un poquito de menos trauma. Y como ustedes ven en esas imágenes que no sabíamos qué significaban, hicimos también estudios de velocidad media del Doppler a 200 y a 400 centímetros por minuto para ver las diferencias. Y sí, encontramos una diferencia, pero a 400 centímetros por minuto, que es la velocidad estándar que le damos a los pacientes en diálisis. La cánula plástica tenía menos turbulencia comparada con la aguja de metal, ¿no? En este estudio. Y estudiamos solamente 10 pacientes y era suficiente, para nosotros fue suficiente como para iniciar un estudio a más largo plazo, donde comparamos, más adelante, las dos agujas en la formación de complicaciones. Durante estos estudios también hicimos una evaluación de la posición intraluminal de la aguja de diálisis. ¿Y por qué la hicimos? Porque en las rondas que tenemos multidisciplinarias, los cirujanos se reunían con los radiólogos y los nefrólogos y las enfermeras y decían, bueno, empezamos a usar ya ultrasonido, el ecógrafo para canulación, y nos dijeron, ¿usted cree que debemos hacerlo todas las veces? No sabemos cuánto es, qué frecuencia de usar un ultrasonido para canular, para que no dé más trabajo y que sea una cosa práctica. No sabíamos. Y me acuerdo mucho de el cirujano vascular que estaba presente en CEMIT y dijo, ¿y ustedes cómo saben que la aguja está bien puesta si están canulando ciegamente? Entonces nosotros dijimos, bueno, cuando ponemos las agujas, ponemos el esparadrapo, prendemos la máquina a la bomba 400 y si no da alarmas, quiere decir que la aguja está bien. Entonces dijeron, bueno, no te creo, demuéstralo. Y la demostración fue hacer una evaluación en pacientes que tenían ya iniciada la diálisis, que solo habían tenido 2 agujas, una arterial y una venosa, y poníamos el probe del ecógrafo solamente en la posición de la aguja venosa porque no queríamos, no había espacio para ponerlo entre las 2 agujas primero, y no queríamos alterar la posición del paciente. Y lo que encontramos fue de que en 86 pacientes definimos aguja anterior cuando la aguja estaba pegada a la pared anterior, posterior si estaba tocando la pared posterior, y en el centro cuando la aguja estaba en el centro. Y lo que encontramos fue que solamente menos del 10% de las agujas estaban en la posición que llamamos posición ideal. La mayoría de las agujas, la mayoría estuvo contra la pared anterior, casi el 30% tocando la pared posterior, y como les mencioné, el 10% estaba en el centro. Y pensamos de que la mayoría estaba en la pared anterior porque con el peso del tape a la hora de fijarlo, la aguja tendía a pararse. Estamos en la época del endotelio, de la irritación y de la turbulencia. Las agujas en ciertas posiciones van a causar diferente daño.
Entonces, si la posición ideal es la central, solamente lo hacemos en 10% de pacientes. De esas agujas que estaban tocando la pared posterior, encontramos dos casos en que ya estaban cruzando la pared posterior. No tenía alarmas, el paciente no tenía dolor y estaba funcionando muy bien. Era una sorpresa para todos nosotros. Y desde ese momento empezamos a decir de que vamos a tratar de hacer las canulaciones, especialmente en los pacientes nuevos o los complicados, siempre con ultrasonido. Pero esto se refiere a los problemas que tuvimos de la posición y de que cuando pensamos que es una buena canulación, probablemente no es. Las complicaciones pueden pasar durante la canulación, durante la diálisis, si el paciente se humana sin filtrar, con la manipulación de las agujas, si es que pasemos que no esté en buena posición y queremos obtener el flujo, y a la hora de removerlos. Como el doctor Tuchar dijo, hay que removerlos con cuidado. Entonces, durante estas evaluaciones que hicimos, encontramos infiltraciones subclínicas que habían ocurrido sin haberse uno dado cuenta. Y la evidencia estaba en que en la figura de la superior a la izquierda tenemos a la aguja ya cruzando la pared posterior, ya había pasado donde está el bracket rojo, ya había pasado, había infiltrado, había dado una infiltración posterior y la aguja se había retractado. Y acá está la punta de la aguja. Ya había dejado ese canalete de infiltración, pero no se veía porque estaba bajo la pared posterior. El paciente ya está en diálisis y el paciente está con heparina. Entonces, hay dos cosas que pueden pasar. De que empiece una salida de sangre muy lenta para abajo, que no se va a ver hasta que la sangre se empiece a resolver sola y sola la superficie, que eso va a demorar por lo menos unos días. Pero durante la diálisis, si la infiltración no es muy grande, no se va a notar. Esta es una infiltración un poco mayor, también subclínica. También encontramos en estas evaluaciones que ya las infiltraciones habían ocurrido y algunas sí tenían distorsión de la pared posterior. Recuerdan, la alteración geométrica del vaso causa también un montón de infiltración endotelial. En estos casos, ya estamos viendo que estos pacientes están teniendo estas infiltraciones y el paciente se está dializando. Acá lo tienen en la imagen de la derecha. Ven la distorsión, miren el tamaño. El diámetro tan reducido, pero el paciente está en diálisis. ¿No? Entonces, lo que hemos observado era de que esto ocurre cuando en una canulación ciega, sin uso de ultrasonido por palpación, uno canula y uno no sabe si el acceso tiene diferentes profundidades y no se nivela la aguja. Entonces uno normalmente dice, sentí algo, he atrapado con algo, no puedo, no me responde. Entonces normalmente nuestro procedimiento es manipular, jalar un poco la aguja para que se desprenda de donde está prendida, que normalmente ya es la pared posterior, como lo veis acá en esta imagen, causando el hematoma, ¿no? Y nosotros seguimos manipulando porque estamos haciendo canulaciones ciegas, lo podemos reponer y con suerte se libera y podemos, con suerte se libera y podemos seguir la diálisis. Con ultrasonido, los mayores problemas que hemos visto es cuando los vasos están encima de la fístula que hay que canular. Si es que no se usa el ecógrafo, como le pasó a esta paciente, parece que la fístula tenía muy buenas dimensiones, simplemente que por palpación y como el recito era un poquito gruesito y no era tan superficial, no se podía, se palpaba solamente un vaso. Entonces, a la hora de penetrar la aguja, se penetró por donde está esta flecha roja, pasó por la primera vena antes de llegar a la fístula y causó un hematoma masivo. ¿No? Eso fue lo que le pasó a esta paciente y a la hora de que fuimos a ver con el ecógrafo, encontramos que tenía los vasos que estaban encima de la fístula que había que canular. Y lamentablemente toma unos días para que estos hematomas se superficialicen. A veces no se ven, pasan varios días hasta que se vean. Otros usos que hemos tenido a la hora de investigar fueron en la identificación de estructuras anatómicas y fisiológicas que se encuentran, que interfieren con la canulación, que sin el uso de un ecógrafo va a ser casi imposible de detectarlos. Los vasos hacen espasmo, a veces son espasmos tan fuertes que miren las dos fotos de las superiores.
hace el espasmo tan fuerte que uno no retira, no tiene el flujo de sangre y uno cree que no está en el vaso, pero sí está en el vaso, simplemente que hay que esperar a que se relaje un poco. Si es que uno está con coagulación ciega, lo que automáticamente uno hace es manipular. Y al hacer una manipulación en un estado como el de la figura que estoy señalando con el mouse, si es una aguja de metal, va a estar lacerando las paredes a la hora de uno tratar de reposicionar esa aguja. Encontramos también de que cuando la aguja está muy cerca de válvulas, a la hora que uno prende la máquina, las válvulas de repente se irritan y producen este espasmo, como lo van a ver en esta imagen de acá. Esta es la plástica cánula, estas son las válvulas que estaban en la fístula. Y a la hora que se empezó la diálisis, empieza el flujo, el jet, y inmediatamente se colapsan las dos paredes y se puede ver cómo el flujo está, cómo el flujo, la diálisis se puede continuar, quizás las presiones un poco cambien, y especialmente si están en presiones bajas, de bomba baja, pero se puede dializar. Hay pacientes que tienen colección intramural de sangre. Si uno canula a través de esto, lo que va a encontrar es un coágulo medio semilíquido que está presente en esta área. Y cuando pasa eso es como una disección. Cuando pasa eso, esa colección demora semanas en resolverse. Hay que evitar esas áreas. La única manera, estos son los casos en que me dice, siempre a veces que pongo la aguja y jalo un montón de coágulos. Esto es uno de esos casos. Encontramos pacientes que tenían calcificaciones. En estas calcificaciones hay que evitarlas porque los pacientes que se canulan en estas áreas demoran, la hemostasis es muy larga, demora media hora, 45 minutos. Estas áreas de calcificaciones o deben ser reparadas o completamente reparadas quirúrgicamente o completamente evitadas para la canulación. El último estudio que hicimos fue el estudio randomizado para comparar los dos tipos de agujas. En este estudio no fue muy largo, la población fue muy pequeña, solamente 33 pacientes. No lo hicimos, duró máximo un año de seguimiento para todos los pacientes. Y en este estudio no fue estadísticamente significativo por la cantidad de pacientes, pero tuvo una tendencia, nos enseñó de que la plástica canula tenía una mejor tendencia a consolidar del acceso vascular. Esa es la figura de los agujeros que les comentaba de la cánula plástica, que hace la diferencia de las presiones. Por eso es que a pesar de ser el calibre más pequeño, uno puede rendir una eficiencia de una aguja de 15. En este estudio encontramos que las complicaciones clínicas, o sea, infiltraciones durante la diálisis, fueron mucho menores, obviamente, con las plásticas cánulas, porque no atravesaban la pared posterior. Ahora hablemos de las técnicas de compresión que ya el doctor Tuchel mencionó. Lo más importante, como dijo, sacar una aguja a la vez, tratar de no hacer las dos, porque uno no quiere limitar el flujo del exceso, puede causar trombosis. La venosa siempre debe ser primero. La técnica de presión, por lo menos con 2 dedos, si se puede más, mejor. ¿Por qué? Porque uno ya está haciendo no solamente la entrada a la vena, a la piel, la entrada de la piel, sino también a la entrada al vaso, que es en diagonal y no esté en la misma posición. Nunca compresionar tanto que el flujo se pare. El flujo, una vez que se presiona, siempre uno está tocando para ver si tiene que ir al lado más allá del distal de donde se han removido las agujas. Hablamos de las presiones, a veces hay fugas de sangre durante la diálisis y la presión tiene que ser muy para evitar y sellarla, tiene que ser también entre 3 y 4 dedos, presión gentil para poder esparcir ese coágulo, esa acumulación de sangre que se está colectando encima del hombro. Usamos los clavos después de la diálisis y eso sí, la presión puede ser cuando no está muy calibrado, si hay que evitarlo, es mejor. Si es que uno tiene que usar uno a la vez y siempre estar con la seguridad de que después del clavo se sienta el filo. Hay 2 tipos, esto la mayoría de nuestros pacientes que están en terapias de la casa tienden a usar estos productos. O usan los de velcro, o usan estos clavos.
Pero si se puede evitar en el centro, no lo usamos. Solamente son para los pacientes de la casa. Y si hay que usarlo una vez. En resumen y conclusión de lo que hemos aprendido en todos estos años. La complicación de las canulaciones pueden tener consecuencias muy severas en los accesos vasculares. A veces toma una sola mala canulación para perder ese acceso. La canulación, la técnica de canulación es responsabilidad del personal de enfermería. En nuestro ambiente, el uso de la plástica cánula nos ha dado muchos buenos resultados, con muchas mejores y menos infiltraciones. Y el uso del ultrasonido es muy común ahora. Al comienzo hubo resistencia porque decían que iban a perder su habilidad para canular, pero nosotros decimos, no reemplaza la habilidad de canular, es una herramienta adicional que mejora la práctica de canulación. Y eso uno tiene que incorporarlo en su manera de pensar. Asegura que haya rotación adecuada de las agujas, porque las áreas difíciles de palpar van a ser imposibles de canular, especialmente en vasos que son tortuosos. La incorporación de esta tecnología en la práctica clínica requiere mucho entrenamiento y mucha práctica, como uno de los doctores mencionó. Uno tiene que hacerlo, y hacerlo en bastante cantidad. Lo que hacemos nosotros es tenemos programas, tenemos talleres, tenemos cursos en los hospitales, y usamos un montón de métodos de simulación, como lo hemos practicado ahora temprano. Y lo que hemos logrado es que cuando uno usa el ultrasound con todas las canulaciones, uno puede adquirir 99% de precisión, y lo medimos. Para que el personal de enfermería tenga esta precisión que casi no se falle, requiere más o menos una práctica de 500 inserciones. Eso es bastante práctica. Entonces no va a pasar rápido. Pero lo que logramos con esto es de que imagínense por un momento cómo se verían los accesos vasculares si todas las canulaciones 100% fueran perfectas. No se va a ver así. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Pero sí la vamos a ver así. Que no interesa de que si son rectas o son tortuosas o son profundas o menos profundas, con las canulaciones que son dirigidas con ecógrafo, siempre se puede obtener esto. Así es como se ve. Estos son pacientes que ya tienen entre 4 y 5 años usando esas.